Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos al mes del contador Logro. Es un placer tenerlos aquí, especialmente sabiendo lo ocupados que están con sus múltiples agendas. Gracias por acompañarnos, por darnos su tiempo. Este mes es especialmente importante para todos porque día a día aportan ustedes al crecimiento de las empresas y, por supuesto, a la estabilidad económica del país. Hoy vamos a dar inicio a este evento teniendo el honor de contar con nuestro equipo de trabajo, Sofía Morales, nuestra líder del programa Contadores, quien compartirá unas palabras antes de iniciar este webinar y para introducirlos a un tema que yo sé que va a ser de mucho interés para ustedes. Y también tendremos el gusto de escuchar a Beatriz Villegas, nuestra panelista experta, quien nos hablará sobre el tema clave que hoy nos convoca, y es las decisiones de gobierno que está cambiando en impuestos y normativa. Un tema que yo sé que es fundamental para todos los que están trabajando en el ámbito tributario. Para empezar, les vamos a presentar un video que refleja la importancia de lo que vamos a hablar hoy y de todo lo que tiene que ver con el mes del contador. Bienvenidos y gracias por estar acá. En el mundo hay miles de profesiones, pero pocas sostienen el crecimiento de tantas empresas como la tuya. En Logro lo sabemos porque trabajamos todos los días con contadores que hacen que los negocios funcionen. Contador, no solo organizas números, das estructura al futuro y acompañas decisiones que cambian destinos. Información clara y correcta, porque eso es lo que el empresario quiere de nosotros. Con varias empresas a las cuales les presto el servicio contable, digitalizar la información. Tu profesión no es estática, evoluciona y se transforma y merece crecer contigo. En el mes del contador Logro no solo se reconoce tu labor, encuentras una plataforma de conocimiento para actualizarte y fortalecer tu criterio. Software muy completo, muy amigable, nos permite optimizar tiempos. Logro es 100% ganadora en el tema de la tributación. No lo decimos nosotros, es una realidad y queremos que tú seas parte de ello. Este mes podrás acceder a un programa de alianzas estratégicas para expandir tu impacto, conocer nuevas tecnologías como la IA para fortalecer tu rol profesional. La inteligencia artificial está revolucionando la profesión contable. Al automatizar tareas repetitivas como la entrada de datos, la reconciliación de cuentas, permitiendo a los contadores centrarse en actividades estratégicas. Este es el momento de dejar de ser solo el respaldo y convertirte en el aliado estratégico que lidera. Mes del contador Logro, porque los negocios no funcionan solos, funcionan contigo. Muy buenos días, queridos contadores. Espero se encuentren súper bien el día de hoy. Acá me presento. Mi nombre es Sofía Morales, líder del equipo de fidelización y lealtad de Logro. Quiero comenzar esta webinar primero felicitándolos en su mes del contador, dándoles un fuerte abrazo y quiero compartir hoy con ustedes todas las bondades que tiene Logro para ofrecer en el desarrollo de tu carrera profesional. En este mes tú eres el protagonista. El escenario está listo para que tú brilles. Nosotros, Logro, somos más que un software, somos un ecosistema de respaldo. Tú no estás solo, querido contador. Te unes a un equipo de más de 200 especialistas dedicados a brindar servicios de clase mundial, con más de 30 años de experiencia en soluciones empresariales, clientes felices, que gestionan su negocio con nuestro ecosistema y que funcionan a la perfección. Certificaciones distintas que te dan esa confiabilidad de que nuestro software cumple con toda la reglamentación tributaria y legal. Esto no es un solo software, esto es un ecosistema completo, queridos contadores. Tienen a su disposición un grupo de software para distintos segmentos del mercado que les va a permitir a ustedes atender a cualquiera de sus clientes de manera mucho más eficiente. Un programa de ERP diseñado para aquellas pequeñas y medianas empresas con módulos de contabilidad, financieros, reportes e inteligencia artificial que te va a permitir gestionar a estas empresas de una manera mucho mejor. Una nómina supremamente eficiente, supremamente confiable, que liquida y aprueba, paga la nómina de tus empleados haciendo simplemente 3 clics. Tienes post para restaurantes y bares
y muchísimas oportunidades para también gestionar este segmento económico. No solo tenemos diseño para pequeñas y medianas empresas, nuestro programa ERP Enterprise está diseñado para aquellas empresas más grandes que necesitan sistemas más robustos para gestionar toda su empresa. Tienes sistemas POS en la nube para pymes y tienes sistemas de alojamiento, software para administrar hoteles y propiedades que te va a permitir a ti, querido contador, entrar en cualquier segmento de la economía de manera muy eficiente y ayudar a tus clientes en el desarrollo de su gestión empresarial. Logro que hace por ti. Estos programas son 100% en la nube. Auditan la contabilidad de sus clientes desde cualquier lugar, sin desplazamientos, teniendo todo el control de tus clientes a la palma de la mano. Tienes imputación automática. Tú no tienes que hacer digitación manual. Las transacciones se alimentan de manera automática y alimentan la contabilidad y los reportes en tiempo real. Esto te va a permitir empoderar la gestión de tus clientes, facilitar la toma de sus decisiones, entender muy bien cómo va el desarrollo de su negocio en tiempo real, sin necesidad de esperar un cierre y sin tener que entender la complejidad contable de la cual tú eres experto y vas a estar acompañándolo en cada uno de estos caminos. Y así tú, con un cliente más empoderado, puedes enfocarte a escalar tu negocio contable a otro nivel. Y tienes la tranquilidad de un cumplimiento legal. La aplicación se ajusta 100% a la ley con una única parametrización que haces al comienzo de la configuración, en contabilización, en impuestos, en cuentas contables, y vas a tener un sistema confiable, consistente y con amplio cumplimiento legal. Y tú, querido contador, puedes hacer parte de un programa de contadores partners y aliados donde queremos ser su socio estratégico y contribuir a desarrollar tu práctica contable y llevarla a otro nivel, permitiéndote y facilitándote a ti tu gestión para que atiendas más clientes. Es por eso que tienes muchísimos beneficios al convertirte en contador partner. Vas a tener un plan ERP para tu propia empresa, gratuito, con 2 usuarios para gestionar toda la empresa y la contabilidad. Tienes hasta el 40% de la comisión, ganancias muy atractivas por referir clientes nuevos con Logro. Y vas a tener, ya las vamos a ver más adelante. Adicionalmente, tienes una plataforma de gestión con acceso gratuito que te va a permitir gestionar todos tus clientes de forma centralizada. Y un plan de nómina gratis para tus empleados, donde puedes gestionar la nómina de tu propio negocio. Vas a tener por cada uno de esos clientes que tú refieras e invites a unirse a nuestra compañía un usuario contador gratis que te va a permitir acceder a su contabilidad desde cualquier lugar. Y tampoco estás solo, tienes a tu disposición espacios como este que vamos a ver el día de hoy y la Universidad Logro a tu disposición para consulta, donde vas a poder tener material de formación continua e interés de manejo de herramientas, de temas de interés económico que permiten desarrollar mucho mejor tu labor contable. Este panel de gestión centralizado te va a ayudar a gestionar a todos tus clientes mucho más fácil. Tienes un tablero de control donde puedes ingresar a la contabilidad de todos tus clientes en una misma pantalla de manera muy sencilla y a un solo clic. Puedes administrar su activación, su asociación con nuestros productos y la renovación de estos. Tú mismo puedes encargarte de este pago, facilitándole mucho más la vida a tus clientes. Y puedes controlar quién de tu equipo ingresa a cada uno de esos clientes. Y adicionalmente, como lo mencionamos, tienes una comisión sobre el ingreso de esos clientes nuevos que refieras e inviten a utilizar Logro. Este porcentaje de comisión es mayor a medida que creces tu base de clientes. Está desde el 20% hasta el 35% de ganancia. A medida que tú creces tu base de clientes, más ganas. Y eso no es todo. Como vimos, somos un ecosistema supremamente robusto y puedes recibir un 5% adicional de comisión extra si invitas a tus referidos a usar 3 productos Logro.
Tienes 3 tips también para maximizar tu ganancia. Incrementa el número de clientes usando Logro. Estandariza tu práctica contable y lleva a todos tus clientes a utilizarlo. A más clientes, más ganas. Si tú vendes valor y ofreces estos planes anuales y planes Premium y Plus, vas a tener una mayor base comisionable para ganar. Y vender el combo, vender todo nuestro ecosistema, te va a dar un 5% de ganancia adicional. Te queremos invitar, amigo contador, a que este mes tenemos promociones adicionales exclusivas para ti si te conviertes en contador partner. Anita les va a dejar en el chat un link de YouTube donde van a poder ver todo el detalle de estas promociones. Los invitamos entonces a unirse al programa de contadores partner. Regístrense en este código QR y acá les daremos toda la información de detalle. No siendo más, queridos contadores, los voy a dejar con Beatriz Villega, especialista en legislación tributaria y asesora fiscal de BM Legal. Ella nos va a hablar de un tema muy interesante relacionado con las decisiones del gobierno que cambia en impuestos y narrativa. Beatriz, te doy la palabra y les deseo a todos un muy feliz día. Muy buenos días a todos. Feliz de estar acá, feliz de poderlos acompañar en este mes del contador, que me uno a las palabras que ya previamente el equipo de Logro les ha transmitido. Soy abogada, pero ustedes no se imaginan lo que valoro el trabajo del contador. Yo soy abogada principalmente en materia tributaria y son ustedes realmente la pieza más importante pues para poder obviamente construir todas las decisiones en materia tributaria. Entonces, de verdad que me siento muy contenta de poder estar acá y espero pues que esta charla les contribuya, como decía ahorita también la presentación, a esa Universidad de Logro. Créanme que también soy muy empática con la labor que desarrollan y las grandes dificultades de mantenerse actualizado en un mundo donde realmente es tan cambiante todo y tan repentinos los cambios que estos espacios, pues aunque le quitan a uno su tiempo y su disponibilidad pues de estar ejecutando sus labores, realmente merecen pues toda la atención. Voy a tratar de no ser muy técnica, creo que hay un panel de preguntas, las pueden ir formulando, trataremos de responderlas, yo creo que más fácil al final de la presentación, pero la idea pues es que sea un espacio muy constructivo. Cuando me preguntaban entre temas y todo, yo les decía, pues, ¿qué más que hablar de lo que se nos está volviendo hoy una tributación en estados de excepción? O sea, y simplemente para que encajar un poquito el tema del que queremos conversar, es, si hacemos un recuento, en el último año hemos tenido 3 estados de excepción. Esos estados de excepción son importantes, ¿por qué? Porque otorgan de manera temporal y excepcional al presidente de la República, que recordemos que hace parte de la rama ejecutiva, no de la rama legislativa, para que determine ciertos decretos que salen con fuerza de ley, y esos decretos con fuerza de ley pueden incluso, como de hecho lo han hecho, establecer normas tributarias que por ser necesarias para atender las necesidades de ese estado de excepción, tienen que ser transitorias, tienen que ser de vigencia limitada, pues evidentemente pues nos entorpecen o por lo menos nos agregan mayor dificultad pues al día a día de la gestión tributaria, porque pues muchas de ellas llegan de manera intempestiva, sin tener de alguna manera un tiempo para adecuarnos, no solamente cada persona en el conocimiento y en el entendimiento, sino también pues de los sistemas y las herramientas que usamos. Entonces, venimos de un primer estado de excepción,
que se estableció en enero del año 2025, que conocimos como el estado de conmoción interior por la situación, digamos, de violencia que se estaba llevando en el Catatumbo. En ese entonces se crearon varias medidas tributarias, entre ellas, y creo que la que más rescato, es el impuesto de timbre. El impuesto de timbre, que fue documental, en el que se le revivió la tarifa al 1%. Venimos ya como desde el año 2010, estábamos en una tarifa del 0%. Y entonces en el año 2025, de manera intempestiva, como les decía ahorita, pues surgió el tema del impuesto de timbre sobre aquellos contratos o documentos que se suscribieran, en el cuales se crearan, se modificaran o se extinguieran obligaciones que superaran 6.000 VTs, tenían que pagar el impuesto de timbre, dependiendo pues si era de cuantía determinada o indeterminada, con una causación inmediata o una causación en cada pago. Pero finalmente, pues todas esas operaciones que en el año 2025 se ejecutaron a través de contratos, insisto, o acuerdos documentales, porque es un impuesto documental, tenía una consecuencia, y es que si no se paga el impuesto de timbre, esos gastos se pueden volver no deducibles. Entonces hoy, si bien parece ser historia, porque efectivamente ese impuesto se estableció por todo el año 2025 y terminó, digamos, su vigencia, o esa tarifa se revivió por todo el año 2025 y terminó su vigencia el 31 de diciembre del año, quiere decir que a partir del 1 de enero, en teoría, volvemos a tener la tarifa en el 0%, pero ojo, del impuesto de timbre documental, no el impuesto de timbre que recae sobre la transferencia por escritura pública de bienes inmuebles a cualquier título. Ese impuesto de timbre, y hago pues aquí el paréntesis, sigue vigente. No podemos confundir el impuesto documental de timbre sobre documentos y el impuesto de timbre sobre transferencia de bienes inmuebles por escrituras públicas. El segundo, que tiene una tarifa entre el 1 y el 3%, entre el 1,5%, perdón, y el 3%, sigue vigente. El que definitivamente vuelve a quedar en el 0% es el impuesto documental. Pero lo traigo aquí no solamente para digamos, darle marco a lo que queremos llegar, que es el último estado de excepción, sino porque también en esta época tan importante, donde estamos cerrando el año anterior, el año tanto contable como fiscal, donde nos estamos preparando para una declaración de renta, una de las recomendaciones que nosotros le hacemos es: revise y valide los documentos que soportan las operaciones que el año pasado se hayan suscrito y que puedan haber sido objeto del impuesto de timbre, y que si no se les pagó impuesto de timbre, pues una de dos: o salen y se corrigen y se pagan esas retenciones en la fuente, porque el impuesto de timbre se pagaba vía retención, o definitivamente tenemos la posibilidad de tomarlos pues como no deducibles, o si los tomamos deducibles, pues el conflicto que eventualmente la DIAN el día de mañana propondrá, pretendiendo la no deducibilidad por falta de este pago. ¿Qué pasó entonces a finales del año pasado? A finales del año pasado se decreta un segundo estado de excepción, en este caso la emergencia económica, motivada o cuya razón principal era la regla fiscal, la desfinanciación del presupuesto nacional, y eso motivaba una supuesta situación excepcional que le daba nuevamente facultades al Ejecutivo para fijar reglas o normas que permitieran conjurar, digamos, esa situación de crisis. Evidentemente, pues como la causa de la crisis era una falta de recursos que solventaran el presupuesto, pues evidentemente la principal fórmula para atenuar eso pues es recaudar recursos, y entonces efectivamente se propuso mediante el decreto 1474 que conocimos, pues yo me acuerdo mucho, entre el 30 y el 31 de diciembre, uno ya queriendo cerrar el año y el gobierno dándonos semejante regalito de año nuevo, que conocimos entonces para finales del año, donde sí se establecieron unas medidas tributarias pues mucho más
amplias, además porque se pretendía recoger todo el déficit que se establecía respecto de las fuentes del Estado y el presupuesto que finalmente había aprobado el Congreso de la República, que si mal no recuerdo, porque aquí hablamos de miles de cifras, pero básicamente pues rondaba más o menos los 16 billones de pesos. Entonces, en ese estado de excepción y específicamente en el marco de las medidas tributarias del decreto 1474, ¿qué medidas relevantes hay? Y creo que este es de esos decretos que uno tiene que tener un poco como en la parte de atrás del cerebro, como digo yo, o sea, no va a estarlo obviamente aplicando hoy porque está suspendido, ya les voy a contar eso, pero sí porque en cualquier momento se va a detonar ya la decisión definitiva y puede que se declare inconstitucional o puede que finalmente no se declare inconstitucional o puede que se declare inconstitucional con cierta modulación que pueda hacer la Corte Constitucional. Entonces tendremos que estar muy atentos al desenlace, digamos, de esa situación, que el plazo máximo que tiene la Corte para pronunciarse ya de manera definitiva respecto del estado de excepción llamado emergencia económica, déficit fiscal, es más o menos mediados de abril, para que sepamos que ahí nos van a coger también muy cerca a los vencimientos de declaraciones de renta, entonces tengamos esto en cuenta. ¿Qué medidas tributarias trajo ese decreto relevantes? Pues por un lado trae un capítulo muy interesante de alivios. Muchas empresas y contribuyentes alcanzaron en los escasos 16 días hábiles, no hábiles, eran como 8 días hábiles, pero 16 días de enero antes de la suspensión para acogerse a esas medidas, para eventualmente pagar con sanciones reducidas, sin intereses. Obviamente lo que no se alcanzó a hacer fueron los trámites que ya requerían una conciliación con la administración de impuestos, porque evidentemente no hubo tiempo ni siquiera de conformar los comités, pero lo que sí era un poco más de resorte del contribuyente, tanto porque estuvieran en vía gubernativa en discusión ciertos procesos o porque estuvieran en etapa de cobro coactivo, pues se acogieron a esas medidas. Esos contribuyentes hoy uno los tiene que poner en una lupa porque si bien tenemos convicción de que muy seguramente van a salvaguardar los derechos de esas decisiones que se tomaron en el marco del decreto que alcanzó pues a tener vigencia durante esos días, no podemos descartar la posibilidad, que no estoy hablando de probabilidad alta, pero sí la posibilidad que eventualmente ante una declaratoria absoluta de inconstitucionalidad de la medida excepcional y por ende de las medidas tributarias o los otros decretos que en el marco de esa emergencia se tomaron, pues igualmente caigan en la misma inconstitucionalidad, llamémosla absoluta o para el efecto sin ninguna modulación, y pudieran ser controvertidas esas decisiones o esas medidas de alivio que eventualmente se tomaron. En algunos casos, y se los pongo simplemente porque pues como todo hay una casuística, nosotros en algunos casos incluso alcanzamos a que la DIAN nos contestara cerrándonos las investigaciones o cerrando los expedientes. Yo creo que ahí se vuelve un poco más difícil pensar que eso se va a reversar, porque pues ya reversar un acto pues, o una actuación para el efecto de pública, pues donde ha tenido efectos para el particular, ya no lo puede hacer de manera unilateral la administración, lo tiene que hacer previa autorización del contribuyente. Entonces creemos que en esos casos todavía es más difícil que esos efectos se reviertan. Por eso, si ustedes tienen clientes o ustedes mismos procesos donde donde se hayan acogido a estos alivios durante el tiempo antes de que el decreto se suspendiera, pues igual estamos en este momento recomendando, y ustedes obviamente se les hago la misma recomendación, acérquense a la DIAN vía derecho de petición como consideren y hagan la solicitud, pues primero pongan sobre aviso a la DIAN de que se hicieron esos pagos en el marco de esos decretos y que finalmente pues la DIAN seguramente se les pronunciará diciendo que recibieron los pagos y que queda aceptada o pagada la obligación. Con eso creemos nosotros que tenemos unas herramientas adicionales para cerrar eventualmente esa brecha de interpretación. ¿Qué más traía esas medidas tributarias?
pues tocaba todo el tema del impuesto al consumo y el IVA de los licores y vinos, aumentándoles la tarifa, aplicando unas destinaciones específicas. Recordarán ustedes que respecto al impuesto al consumo, que es un impuesto que es una renta de los departamentos que está pues entregada a los departamentos, había mucha discusión de si finalmente sí era el gobierno nacional quien podía establecer y modificar esas reglas. En algún momento algunos gobernadores incluso se opusieron a cobrar esas tarifas adicionales. Obviamente ya después llegó la suspensión y eso está ahí como medio detenida toda la discusión. Se modificaba también o se establecía el IVA para los juegos de suerte y azar que se realizaban por internet. Se bajaba el límite de la cuantía respecto de la cual no se causa IVA en estas importaciones de tráfico postal. Pues las más relevantes son todas estas compañías chinas, Amazon, donde pues si los artículos que se importan por vía postal pues no excedían, en principio de $200 no causaba IVA la importación, ya lo querían reducir a $50, con lo cual pues claramente quedaba mucha más de esa mercancía que se importa de esa manera al país grabada. Esperemos a ver qué pasa pues con la declaratoria. Estaba la sobretasa a las instituciones financieras del 15%, las instituciones financieras quedaban pagando una tarifa del 50%. La motivación siempre ha existido, que los bancos están, pues, mejor dicho, muy rentables, dice el gobierno, y están en capacidad de pagar esa sobretasa del impuesto. Se limitaba la deducción de regalías. Esto también tiene una historia que evidentemente pues no deja de generar digamos, incomodidad, porque recordemos que la ley 2277 había establecido una limitación a la deducción de regalías. Finalmente, vía la Corte Constitucional se declaró la inconstitucionalidad de esa medida, porque pues claramente era un tratamiento diferencial para un sector que no se justificaba ese trato diferencial, y por muchas otras razones. Ahora el gobierno, con una fórmula hasta muy difícil de aplicar, había querido revivir esa limitación de deducibilidad de regalías, ya pues, como les digo, no de manera total, sino atenida al exceso que representara eventualmente el gasto respecto de la utilidad que generaba la regalía si se tomaba deducible, pero en la regalía no la explotación, pero el resto sí era no deducible. Entonces, pues nuevamente la crítica es pues que busca revivir incluso medidas o decisiones que la Corte previamente había ya determinado su inconstitucionalidad. Y por último, quizá el que obviamente más interés y más relevancia, sobre todo más aplicación tiene para la gran cantidad de contadores seguramente que nos están escuchando, es la modificación del impuesto al patrimonio de las personas naturales, reduciendo la base inicial sobre la que están obligados a declarar el impuesto y pagar, que hoy está en 70.000 VTs y se bajaba o se baja a 40.000 VTs, y adicionalmente tenía unos brackets adicionales o unos rangos adicionales para llegar ya a tarifas que sí llegaban hasta un 5%. Como les digo, esta es una medida que hoy está suspendida. La suspensión hace que hoy no se pueda, obviamente, por parte de la administración ni por parte del contribuyente, pretender pues aplicarla hasta tanto, obviamente, la Corte resuelva de manera definitiva si efectivamente la norma la considera, o la declaratoria del estado de excepción la considera inconstitucional. Primera cosa, si la va a declarar inconstitucional en su totalidad o si va a generar alguna modulación. Si después, obviamente, cada decreto que se expide en el marco de estos estados de excepción también tiene su propia revisión constitucional. Al efecto, la Corte suspendió no solamente el decreto, digamos, raíz o matriz, sino que también suspendió los decretos derivados de esa declaratoria de excepción. Obviamente tendrá que
resolver también sobre cada uno de estos decretos, siendo obviamente el que más nos interesa el decreto 1474, vuelvo e insisto, porque tiene la gran cantidad de medidas, sin embargo se expidieron pues más decretos en el marco de esta emergencia. Y dependerá mucho para las fechas en que las personas naturales declaramos el impuesto al patrimonio, que es más o menos en mayo, si no estoy mal, pues muy seguramente ya vamos a tener esta situación resuelta y vamos a poder tener un poco más de claridad de cómo se va a pagar ese impuesto. Porque hoy, en el mundo, digamos, de la interpretación, sumado al criterio de futurología, porque no sabemos finalmente la Corte qué decisión y cómo la va a tomar, pero hoy existen ya varias interpretaciones. Hay quienes creen que el impuesto al patrimonio es un impuesto que se causa, es decir, confluye, el hecho generador se genera el 1 de enero del año 2026, o el 1 de enero de cada año, pero el relevante para este propósito es el del 1 de enero del año 2026, pues ya está causado. ¿Qué quiere decir? Y se causó en un momento donde el decreto efectivamente estaba vigente, porque la suspensión se vino a dar pues el 29 de enero de 2026, o por lo menos la conocimos en ese entonces. Entonces, pues para el efecto el 1 de enero la norma estaba, o los decretos estaban con fuerza ejecutoria, y entonces hay quienes dicen que el impuesto ya se causó. Y entonces eso daría pie a que, independiente que la Corte resuelva, en principio, digamos, de manera general, seguramente va a resolver con efectos hacia el futuro, creen las personas, pues cree una gran parte de las personas, y si eso sucede así, pues quiere decir que va a salvaguardar los efectos anteriores, entre ellos lo que ocurrió el 1 de enero. Y entonces, bajo esa tesis, en teoría, el impuesto al patrimonio de las personas naturales sí se causaría con las reglas del decreto 1474, es decir, las tarifas aumentadas, los rangos espaciados, y finalmente, pues lo más relevante es a partir de cuánto, que ya no estaríamos hablando de 70.000 UET, sino de 40.000 UET. Si me piden mi opinión personal, y vuelvo y les digo, agregando pues que aquí estamos imaginándonos supuestos, y que cualquier cosa la tendremos ya que confirmar una vez salgan los términos de la Corte ya definitivos. Yo creo que los impuestos se componen de 5 elementos, y esos 5 elementos se tienen que de alguna manera materializar para que efectivamente los impuestos, como quien dicen, tengan toda su fuerza de cobro. Y en gracia de discusión podríamos decir que el impuesto de patrimonio se causa el 1 de enero. Yo creo que sí tenemos claridad que ese es el momento en que a mí me toman, como quien dice, la foto para saber cuál era mi patrimonio, pero la tarifa, para el efecto, la obligación, digamos, de declaración, pues cuándo se va a dar, en el momento en que efectivamente yo vaya a cumplir mi deber formal. Y en ese momento, pues la tarifa, ¿cuál será? Pues la tarifa, la única tarifa que va a poder aplicar en el marco de que esto se declara inconstitucional fue la tarifa que en ese momento va a tener capacidad de vinculación, que tiene que ver es con la que tenemos ya establecida de manera permanente en el estatuto y no bajo normatividad excepcional. Pero todavía ahí, como les digo, y por eso les decía al principio que si algo soy es empática con ustedes, los contadores, y obviamente con quienes estamos todo el día lidiando con estos temas tributarios, porque nada es como firme, todo depende de otra cosa posterior, y eso obliga a estar obviamente muy enterados. Y por último, llegamos, pues por último, con estas medidas de excepción, llegamos al último decreto de emergencia económica, el que tenemos hoy vigente, porque efectivamente ese decreto está también siendo revisado por la Corte, pero la Corte no se ha pronunciado. Este decreto, recordemos que es el decreto que se expidió con ocasión de la ola invernal, que afectó pues de manera cruel y despiadada a ciertos departamentos, sobre todo pues del norte del país, generando unas necesidades también nuevamente económicas para poder atender todas esas catástrofes y esas necesidades de estos departamentos, toda vez que el gobierno manifiesta no tener pues los recursos para atenderlas y poder gestionar pues proactivamente las medidas que necesita. Sin obviamente anticiparme a lo que va a decir la Corte,
por lo menos en lo que mi opinión personal respecta, creo que este decreto de excepción sí tiene un poco más de, por lo menos, de sustento fáctico, o sea, es una realidad lo que pasó y lo que viene pasando, porque todavía pues no hemos terminado con estos olas de fríos, pero finalmente sí hay una realidad fáctica, hay una realidad de hecho que puede soportar mejor esta emergencia económica o este decreto. Ahora, si uno entra ya un poco más en la minucia, pues hay razones adicionales para eventualmente pensar que el gobierno, pues esta como les he venido diciendo, son medidas excepcionales, porque fíjense que lo que hace es trasladar unos poderes supremos a una rama del poder que normalmente pues no tiene ese poder tan supremo, y eso se justifica así, solo sí, pues casi que como le dicen a uno, ya agotó todos los caminos antes y este es el único que le queda. Entonces, en ese rango, digamos, o en esa interpretación de excepcionalidad, pues hay muchas razones, o por lo menos los que conocen más el funcionamiento, sobre todo pues del presupuesto nacional, entienden que efectivamente antes de tomar estas medidas para pretender que se recaude todos los recursos por la vía de una mayor pues carga tributaria excepcional que se establezca, pues el gobierno puede tomar otras decisiones en cómo apropiarlo directamente del presupuesto que se tiene de alguna manera también contemplado para estas situaciones, digamos, imprevisibles, pero que realmente pues se vuelven previsibles, no el hecho, pero sí pues un gobierno como hace uno en la empresa, como sabe uno en sus finanzas personales, pues uno sabe más o menos lo fijo que tiene que pagar todos los meses, pero sabe que siempre va a haber cosas imprevistas. Entonces, en ese orden de ideas, pues los presupuestos sí contemplan esas partidas para ciertas imprevisiones, entonces ahí hay obviamente una tela importante que cortar, pero por lo menos en el macro yo creo que es menos probable que se declare una inconstitucionalidad de este decreto, y en ese pues en esa misma línea, pues menos probable aún que se declarara la suspensión de este decreto, con lo cual creo que nos va a tocar de alguna manera atenderlo, sobre todo pues en la medida que en este momento se interpuso, que tiene que ver con el impuesto al patrimonio de las personas jurídicas, que ya lo vamos a desarrollar más ampliamente. Entonces, simplemente para que sepamos, en el último decreto, que también es de emergencia económica, pero asociado a la ola invernal, pues y los temas, que los daños que han ocasionado pues estas inundaciones en ciertos departamentos, sí está vigente, y hasta hoy la única medida, por lo menos tributaria, porque sí se han sacado otras medidas ambientales y de otra naturaleza, tiene que ver con el impuesto al patrimonio, que recae en este caso sobre personas jurídicas. Perdónenme si soy un poquito insistente, pero es relevante que siempre, porque esto empieza a generar confusión y uno ya no sabe qué es lo que está vigente y qué no. Entonces, hoy tenemos vigente un impuesto al patrimonio de carácter permanente que no está establecido con una vigencia finita, es decir, hoy en principio las personas naturales, hasta que no cambie la ley, vamos a estar sujetas al impuesto al patrimonio. Lo único que en este momento las personas naturales tenemos, como quien dice, en vilo o pendiente de definir, es si nos vamos a acoger a los rangos tarifarios y a los mínimos del decreto de excepción, o definitivamente nos vamos a seguir sometiendo a las reglas que están establecidas en el estatuto. Pasado el año 2026, que es cuando se da, digamos, esta situación de efectos respecto de la medida de la segunda emergencia económica, volvemos a las reglas tradicionales que el estatuto trae, salvo que pues el gobierno que llegue pudiera pues obviamente este año proponer una reforma y modificar esas normas, pero ya eso pues ahí sí que no estamos imaginando lo más futuro posible, que no tenemos ningún elemento para decirlo. Pero entonces el impuesto, las personas jurídicas no venían pagando impuesto al patrimonio, no estaban sujetas al impuesto al patrimonio. Ha habido otras iniciativas para que eso suceda, pero hoy por hoy podríamos decir, hasta antes de esta declaratoria y esta medida de excepción, las personas jurídicas no pagábamos el impuesto al patrimonio. ¿Qué pasó entonces ahora? Se establece un impuesto al patrimonio por una única vez para el año 2026, con una fecha de causación muy particular, porque como el decreto se expide en febrero,
cuando se empezó a dar la bulla que iba a venir un impuesto al patrimonio a las personas jurídicas, obviamente nosotros decíamos, ¿y con qué fecha lo van a poner? El 1 de enero parece ser como de aplicación retroactiva, pero ponerlo en una fecha intermedia, pues claramente a todos nos lucía bastante extraño. Que el 1 de enero per se ya era una fecha que es bastante diferente, porque el 1 de enero no es 31 de diciembre, pero por lo menos se tiene, digamos, una cercanía tal con el 31 de diciembre que es fácil hacer, digamos, esa transición de las cifras de un día para otro para finalmente tener la certeza de cuál es esa base del impuesto el 1 de enero. Pero aquí nos la pusieron entonces el 1 de marzo. ¿Por qué el 1 de marzo? Porque pues era el corte de mes más reciente que tenían después de expedida esa medida. Con un agravante, se causa el 1 de marzo, pero se declara el 1 de abril, es decir, el tiempo que tenemos para producir, digamos, la información necesaria, suficiente, para presentar con bastante tranquilidad y fiabilidad esa declaración es corta, además en un mes que es excesivamente retador porque tenemos todo el cumplimiento pues ante superintendencias, Cámara de Comercio, asambleas de accionistas, ya también empezar a preparar todo el cierre tributario, que además se vuelve relevante para cerrar esas provisiones de los estados financieros, ojalá lo más acertadas posibles, y fuera de eso nos agregan una obligación que con un corte posterior, porque la renta por lo menos es a 31 de diciembre, esto es a 1 de marzo, vamos a tener que atender una obligación que incluso se vence primero, porque vamos a presentar primero la declaración del impuesto al patrimonio sobre la declaración del impuesto sobre la renta. ¿Cuál es la base gravable? Ya se los voy a poner ahorita más detallado, pero pues en principio los dejo con esta información, es el patrimonio líquido. ¿Qué quiere decir? Nuevamente estamos en bases fiscales que no son patrimonios contables y adicionalmente tiene pues un umbral mínimo que en este momento está establecido para 200.000 VTs, 10.472 millones de pesos, creo que es la cifra, 10.470 pues redondeado, esas sociedades que lleguen a tener el 1 de marzo un patrimonio líquido superior a esa cuantía, como quien dice, quedan en la foto, que nuevamente ya estamos un poco más adecuados a cómo se causa ese impuesto al patrimonio. Eso nos toman una foto y de ahí en adelante, pues el que quedó en la foto, pues tiene que cumplir ya con la obligación tributaria, tanto formal como sustancial. ¿Quiénes son los contribuyentes de este impuesto? Todas las personas jurídicas y sociedades de hecho, es decir, no excluyó absolutamente ninguna persona jurídica. Ya vamos a ver qué sectores quedaron excluidos, pero de manera general todas las personas jurídicas. Eso sí, que sean contribuyentes y declarantes del impuesto sobre la renta. Por eso, aunque la norma no lo dice, las entidades del régimen simple, que sabemos que se sujetan a un régimen de determinación del impuesto que la DIAN nos lo ha dicho por boca y nariz para lo bueno y para lo malo, que no es el impuesto sobre la renta, pues quedarían, como quien dice, excluidas, porque ellas no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, son contribuyentes del régimen simple, que como vuelvo y les digo, son dos cosas diferentes en opinión de la DIAN y ha querido marcar esa diferencia para muchos efectos, entonces esta no debería ser la excepción. ¿Quiénes están incluidas? Porque si no están excluidas, están incluidas incluso todas las entidades del régimen tributario especial. Quiere decir que las fundaciones, colegios, entidades, pues que de alguna manera ejercen esas actividades meritorias, que en principio, pues la idea es que ellas fortalezcan y desarrollen esas actividades que por otro lado le tocaría algo, pues o le correspondería más al gobierno garantizar, pero que con su capacidad que no es infinita, claramente se queda corto y hay entidades del sector privado que quieren contribuir a esas actividades o esas funciones meritorias, pues aquí van a quedar lastimosamente teniendo que destinar parte de sus excedentes o por lo menos de sus disponibles para atender la carga tributaria que genera el impuesto al patrimonio. ¿Qué sujetos están excluidos? Como sujetos, vuelvo y les digo, no se trata de sujetos como una medida en razón de la forma que adopten o el tipo de entidad que sean, sino en este caso, por ejemplo, a lo que se dediquen. Y dicen empresas del sector salud, así dice el decreto.
Empresas del sector salud, que empiezan obviamente ya todas las interpretaciones. ¿Quiénes son del sector salud? Entonces, una aproximación sería a través de la actividad económica. Ustedes saben que la resolución del DANE y posteriormente pues la resolución de la DIAN que adopta la clasificación de actividades económicas tiene pues unos capítulos, y entre esos capítulos hay un capítulo de salud donde trae listadas ciertas actividades que se entienden de alguna manera que hacen parte de esa gran o de esa matriz, digamos, de actividad asociada a la salud. Pero ahí encontramos pues unas actividades que no son necesariamente lo que uno se imagina, EPS, clínicas o IPS, pues hospitales, lo que sea, sino que eventualmente ya se puede extender a otras actividades que va a ser difícil, creo yo, para la DIAN desvirtuar, que no son parte de ese sector salud. Entonces ahí mi recomendación es revisar muy bien las actividades que se desarrollan las entidades, cuáles están obviamente reportadas como actividades para efectos pues de Cámara de Comercio y específicamente de RUT, para ver si verdaderamente pues hay elementos probatorios para demostrar que efectivamente hacen parte de ese sector. Tampoco el decreto soluciona qué pasa con una actividad mixta, con una entidad mixta que desarrolla la actividad de salud, pero también tiene otras actividades embebidas, digamos, dentro de su mismo NIT. Tampoco dice que la actividad de salud sea la más relevante o que sea la que mayores ingresos le genere. Entonces, todo eso pues permite, por lo menos en el marco de la interpretación, pues decir que donde el legislador no diferencia, pues al intérprete no le corresponde. Y pues si yo soy una entidad del sector salud, así sea parcial, porque pues mi actividad es múltiple, pues finalmente tengo la exclusión. Y como la norma no diferenció y no dijo que saque un prorrateo o una proporción, sino que simplemente las excluyó de esa sujeción pasiva, pues ahí podría uno tener esa interpretación. Otra interpretación es que como habla de empresa, la empresa, recordemos que la definición de empresa no es igual al NIT. La empresa es todos los medios que tiene un empresario para desarrollar cierta actividad. Entonces ya uno podría decir que empresa es empresa, es decir, que uno tendría que hacer esa segmentación para efectos de excluir, como quien dice, del impuesto al patrimonio los activos y pasivos que eventualmente hagan parte de ese sector salud, pero respecto de los demás activos y pasivos que eventualmente puedan conformar la base gravable del impuesto, pues sí deberían pagar. Por otro lado están todas las empresas intervenidas por el Estado. Intervenidas por el Estado no se refiere a las empresas en Ley 1116, por ejemplo, o empresas en liquidación obligatoria, o empresas que tienen una vigilancia o un control de la superintendencia de sociedades por X o por cualquier otra superintendencia por X o Y motivo, es decir, no se refiere al nivel de supervisión al que estén sometidas, sino únicamente a la intervención del Estado, que sabemos que de manera reciente, pues o por lo menos los últimos años de este gobierno han sido muchas las entidades que el gobierno ha pretendido intervenir y que sobre unas ya tiene efectivamente la intervención establecida. Por ejemplo, todo lo que son las cajas de compensación, sabemos que hay muchas que están intervenidas, del sector salud sí ni se diga, y así sucesivamente. Empresas de servicios públicos en zonas de emergencia, en las zonas, en los departamentos sobre los cuales se declaró la emergencia. Y como ya les decía, los contribuyentes del régimen simple no es que estén así listados en el decreto, sino que por consideración a que no se someten al impuesto sobre la renta, ellos estarían por defecto excluidos. Me refiero de manera tangencial porque sé que no es del interés de la mayoría, pero también recordemos que las entidades del exterior en algunos casos son declarantes en Colombia. No me estoy refiriendo, por ejemplo, a las sociedades del exterior que tienen declarada su sede efectiva de administración en Colombia, porque esas sí entran pues de manera general. Recordemos que lo que se hace es que se asimilan a sociedades nacionales para efectos tributarios, entonces pues ellas entrarían dentro del capítulo común y corriente. Pero las sociedades extranjeras que no tienen sede efectiva de administración en Colombia, que pueden llegar a ser declarantes del impuesto sobre la renta porque reciban rentas que no estuvieron sometidas a retención en la fuente,
por ejemplo, pues esas también podrían estar sujetas a tener que pagar el impuesto, obviamente respetando la base sobre la cual, o el umbral mínimo para entrar a esa foto, y en ese caso, pues claramente se tendría en cuenta exclusivamente el patrimonio poseído en Colombia. Una vez determinamos el patrimonio líquido, y digo una vez porque cualquiera pensaría que es fácil, pero claramente por ese corte intermedio del 1 de marzo es una foto muy compleja operativamente, pero sobre todo que le va a quitar mucha certeza. ¿Por qué? Porque los estados financieros de marzo, pues primero los de grupo 1 por lo menos tienen la obligación de expedirlos mes a mes, pero no certificados y dictaminados obviamente, pero grupo 2 pues tienes esa obligación anual. Entonces a 28 de febrero pues claramente tiene unos balances de prueba, una información que le puede servir, digamos, de base, pero evidentemente no tiene como tal unos estados financieros, y mucho menos pues que puedan estar convalidados o validados, certificados pues por el contador y el representante, y eventualmente dictaminados. Aquí tenemos también una gran preocupación, y es práctica, pero que se nos traslada obviamente después al cumplimiento, y es las revisorías fiscales tienen que firmar esta declaración, y muchas revisorías, sobre todo pues las más grandes, han querido que esos estados financieros pues sí, o esas cifras sí les generen la confianza para poder firmar esas declaraciones. Entonces pues hay quienes están pidiendo que se hagan cortes especiales. En mi opinión, creo que es un poco exagerado llegar a ese punto, además pues que no hemos terminado de auditar y presentar y aprobar los de diciembre para estar haciendo otro corte ahorita en febrero. Eso pues imagínense, y menos en un tiempo récord, porque tenemos un mes, como les decía, hasta el 1 de abril para presentar la declaración, pero seguramente sí se van a establecer unos controles adicionales por parte de la revisoría fiscal para lograr por lo menos tener un poco más de convencimiento respecto a las cifras que ahí se depositen pues en esa declaración de renta. Pero una vez tomada la foto y superado el umbral de las 200.000 VT, 10.470 millones de pesos, esa base se puede depurar. ¿Cómo se puede depurar esa base? Dice la norma, con el valor patrimonial neto que se tenga en acciones de sociedades nacionales. Óigase bien, de sociedades nacionales. No me está permitiendo excluir cualquier valor patrimonial neto de inversiones, por ejemplo, poseídas en el exterior. Aquí viene nuevamente la cuña. Si yo es una sociedad del exterior, pero con sede efectiva en Colombia, se considera nacional, para todos los efectos será excluible ese valor patrimonial neto. Valor patrimonial neto, que convivimos mucho tiempo con este concepto cuando teníamos vigente la renta presuntiva. En otros impuestos al patrimonio hemos también convivido con el valor patrimonial neto. El mismo decreto vuelve y lo regula y determina qué es el porcentaje que hay entre el patrimonio líquido y el patrimonio bruto, de forma tal que solamente se excluye el costo, digamos, fiscal de las acciones, o el valor patrimonial declarado de las acciones, multiplicado por ese porcentaje, y eso es lo que denominamos el valor patrimonial neto. En ese tema de acciones, pues por ejemplo, cosas que ya nos empiezan a consultar en el día a día, y que claro, son todas esas dudas, porque leer la norma es una cosa, entender la norma ya es un paso adelante, pero toda la casuística y todo lo que la norma no dice, que simplemente pues le corresponde a uno interpretar ya con un marco un poco más ampliado de antecedentes y ver qué ha pasado. Se viene, por ejemplo, el caso del usufructo de las acciones. Ahí sabemos que para muchas razones, cualquiera sea, pero es posible desmembrar la propiedad entre usufructo y nuda propiedad, siendo el usufructuario quien conserva los derechos de uso y goce, y el nuevo propietario quien conserva exclusivamente los derechos de propiedad. En esa segmentación o en esa separación o desmembración de la propiedad, pues el usufructuario queda conservando dentro de su patrimonio un valor fiscal asociado al usufructo, y el nuevo propietario conserva también un valor fiscal asociado a esa posición de nuevo propietario. Entonces, la pregunta es, ¿quién puede excluir ese valor patrimonial? ¿El usufructuario, el nuevo propietario o ambos? Yo por lo menos soy de la posición que ambos, porque si bien el usufructo como tal no es el usufructuario no es el dueño de las acciones, porque quien ostenta realmente la propiedad es el nuevo propietario, pues finalmente no podemos desconocer que el usufructuario ostenta dos
derechos que son propios también de la propiedad, que simplemente por efecto de la desmembración quedaron separados, pero que en principio uno no puede decir que la propiedad es uno o el otro, la propiedad son los dos derechos unidos. Entonces, sería partidaria que el usufructo también pueda ser objeto de exclusión sobre las mismas bases del valor patrimonial neto. Lo otro es que se excluye tanto las sociedades o las inversiones poseídas de manera directa, como también las inversiones poseídas de manera indirecta a través de vehículos sin personería jurídica. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos patrimonios autónomos, fondos de inversión, fondos de capital privado, que puedan tener dentro de sus activos acciones que en sociedades nacionales, pues también vamos a poder en la posición del declarante, que es la persona jurídica, y el contribuyente, pues poder restar de esa base ese valor que esas acciones representan, con una ligera diferencia. Cuando el decreto se refiere a ello, ya no se refiere al valor patrimonial neto e impones una obligación al administrador de ese vehículo sin personería jurídica para que sea el que certifique, dice la norma, el porcentaje que representan esas acciones dentro de los activos, es decir, respecto al patrimonio bruto. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de lo que sucede con las acciones poseídas de manera directa, en el cual yo tengo que ir a ponderar el valor patrimonial a excluir considerando el pasivo, en este caso no hay tal ponderación y yo voy a excluir, es un porcentaje sobre el patrimonio bruto de esos patrimonios, que quiere decir que efectivamente voy a tomarme probablemente el valor total y no el valor patrimonial neto. Adicionalmente, los valores patrimoniales netos de los activos adquiridos para el mejoramiento y conservación del medio ambiente, pero ¿de quiénes? Únicamente de empresas de acueducto y alcantarillado. No le logro entender un poco pues el racional a esta exclusión, pero ahí está establecido. Por otro lado, están todas las reservas técnicas de Fogafín y Fogacop, que es usual, digamos, en cooperativas e instituciones financieras, los aportes sociales que reciben las cooperativas, recordemos que los cooperados hacen aportes, entonces toda esa masa, digamos, de recursos que constituyen esos aportes se excluirían. Y los dos últimos, que son los activos poseídos en CAN, y ahorita les voy a hablar de los otros convenios de doble imposición, pues no están expresos en la norma, pero recordemos que los convenios para evitar la doble imposición, o en general los convenios internacionales, pues tienen una supremacía respecto de la normatividad interna, prevalecen sobre la normatividad interna. Entonces, por ejemplo, el de la CAN es muy claro, y afortunadamente el año pasado salió una sentencia del Tribunal Andino, precisamente con ocasión a un litigio que se estaba llevando en Colombia, y el Consejo de Estado le pidió al tribunal pronunciarse, y finalmente el Tribunal Andino se pronunció respecto también al impuesto al patrimonio. ¿Por qué? Simplemente para que entiendan todos, la decisión 578, que es el convenio para evitar la doble imposición en el marco de la Comunidad Andina, dijo que o dice que efectivamente el patrimonio poseído por los residentes pues, de cada estado solo es gravable en el país donde se encuentra efectivamente el activo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que distribuye la soberanía tributaria exclusivamente al país donde se ubica el activo, no al país donde está la residencia de quien posee el activo. Entonces, el caso es una sociedad en Colombia que pueda tener, por ejemplo, acciones en una sociedad peruana, pues si bien la sociedad está en Colombia y es su país de residencia, y ella va a tener que pagar el impuesto sobre el patrimonio total porque es residente plena, el activo, las acciones están poseídas es en Perú, y solamente Perú tiene la potestad tributaria de gravarlas con el impuesto al patrimonio. Esto tiene una historia porque en algún momento, y llegaron a fallarse así casos, incluso en el Consejo de Estado, donde se dijo que como en ese caso pues que estoy poniendo, Perú no grava el impuesto al patrimonio, y los tratados para evitar la doble imposición son, como su nombre lo indica, para evitar que se tribute doblemente, pero no para favorecer que no se tribute. Entonces, como el otro país estaba renunciando a su soberanía de cobrar, pues de alguna manera esa soberanía le era trasladada al país de la residencia en este caso. El Tribunal Andino el año pasado, en el pronunciamiento que les indico,
¿Qué dice el Tribunal Andino? No, 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 eso no es así. O sea, aquí hay una distribución de soberanía tributaria, que es lo que hace el convenio, y la soberanía tributaria que se le asigna a un país no puede ser de manera subsidiaria o residual tomada por el otro país. Entonces, eso traído al caso de hoy, es que hoy podemos decir, creo que con mucha certeza, que todos los activos que lleguen a poseerse en países de la comunidad, que hacen parte de la comunidad andina, no van, pues van a poder excluir de la base del impuesto al patrimonio. Respecto a otros convenios, la situación no es tan fácil de resolver. Incluso yo me inclino a que sí van a quedar grabados pese a los convenios, porque si bien los convenios, que ya no modo CAN, sino los demás convenios en Colombia, que casi todos son bajo el modelo OCDE, tienen reglas similares donde básicamente el impuesto al patrimonio, que aquí pues manos inquietas, algo que se tratara de inmuebles, que los inmuebles sí son grabados donde se posee el inmueble exclusivamente, ni siquiera exclusivamente porque es una potestad compartida. Entonces ahí habría que entrar a mirar si ese compartido genera la obligación o no para la colombiana. Yo creo que sí, pero en el caso de las acciones nos iríamos por la regla un poco residual, que básicamente le atribuye esa potestad tributaria del impuesto al patrimonio al país de la residencia. Es decir, en este caso, Colombia, si la inversión no fuera en Perú, sino fuera, por ejemplo, en España, entonces la sociedad en Colombia, que tiene acciones en la sociedad española, va a tener que considerar esas acciones dentro de la base patrimonial sin posibilidad la base gravable sin posibilidad de excluirlas. Aquí pues se abre simplemente, pero no los quiero enredar con eso, pues ya uno empieza a decir si eso transgrede eventualmente los principios de no discriminación o de trato de nación mal favorecida. Yo creo que no, pero es un tema que igual, pues digamos, seguiremos mirando y estudiando, pero por ahora creo que es más importante que se queden pensando que esos activos no son excluibles. Las tarifas del impuesto son dos, son el 0.5, digamos, para la generalidad, y hay una tarifa especial del 1.6 que únicamente recae sobre todas las entidades financieras, el sector asegurador y los sectores, yo lo pongo ahí, extractivos. Ustedes saben que pues, el gobierno actual le tiene un poquito como de miedo, como de rechazo a todo el sector extractivo, sobre todo pues de estos combustibles y carbón, bueno, en fin, que además pues sabemos lo contaminantes que son. Entonces les establece una tarifa superior del 1.6%. Ya les anticipaba que la declaración se debe presentar el 1 de abril, es un vencimiento general para todo el mundo, y en ese momento se debe pagar la primera cuota y la segunda cuota se debe pagar el 4 de mayo de 2026. Que es una sugerencia práctica, no vayan a decir pues que eso dice ni la norma ni el decreto, pero cuando llegue el 1 de abril y eventualmente tengamos dudas de cómo se causa, pues son las bases sobre las cuales, porque además nos toca recoger certificados de todas las entidades, insisto, apenas nos están entregando a 31 de diciembre, no sé qué vamos a conseguir con fecha 28 de febrero, pero ante esa incertidumbre que todavía se va a generar el 1 de abril, pues eventualmente uno podría tomar la precaución de declarar con un poquito de margen hacia arriba, generando obviamente una primera cuota más alta, pero que si ya ha llegado el 4 de abril, uno sabe ya con certeza, logró concretar las cifras y eventualmente no era como se declaró, pues se puede hacer el proyecto, pues la corrección de la declaración, que como disminuye el impuesto no genera sanción y simplemente pagar en esa segunda cuota pues el remanente, que claramente no será equivalente al 50, sino menor. Pero es una medida como relativamente prudente, insisto, no quiere decir que no hagamos el trabajo, porque el 4 de mayo también está a la vuelta de la esquina, tampoco es que nos estén dando mucho compás, digamos, de espera, pero pues hay casos, vuelvo, insisto, donde pues es mejor cumplir con la obligación y pagar oportunamente que quedarnos esperando a tener la información. Y ahora presentar la declaración con dudas, si lo que significa después es que tenemos que corregir hacia arriba, pues esa corrección, además de que tiene sanción, pues ya causa seguramente intereses de mora, pues es el saldito pendiente de pago. El decreto hace, como es usual en este tipo de impuestos, pues trata de generar
unas medidas, digamos, de prevención para que efectivamente no se hagan movidas de último momento o que generen un fraude tributario o que eventualmente conlleven necesariamente pues a la disminución del impuesto, pero como medidas que realmente puedan lucir pues defraudatorias o abusivas. Específicamente dice, ojo, la omisión de activos y obviamente la subestimación de activos es sancionable, pues eso es claro. Si yo adrede, pues simplemente no incluyo un activo o para el efecto modifico sustancial o no sustancialmente modifico de manera deliberada el valor patrimonial por el que lo voy a declarar, pues evidentemente constituye un hecho sancionable. La inclusión de pasivos inexistentes, pues que la tenemos incluso de manera permanente en el estatuto sancionable, tanto pues en la renta como en este caso el impuesto al patrimonio, y los ajustes contables o fiscales artificiales, que aquí pues simplemente en este impuesto siempre pues se ha movido un poquito la cosa como a generar medidas o alternativas que se pueden implementar. Entonces pues lo importante es que siempre tengamos en la mente que todo lo que no sea real, todo lo que no se pueda sustentar con un propósito de negocio, todo lo que pueda ser deliberadamente pues omitido o modificado, pues va a entrar claramente en ese marco sancionatorio. ¿A qué me refiero? Que hay muchas medidas que dicen, ah, no, calcule provisiones como un loco, ¿no? Pues recuerden que las provisiones, pues que tienen relevancia fiscal son pocas, no cualquier provisión es procedente fiscalmente y, por ejemplo, provisionar gastos futuros, pues en principio para mí no sería una provisión que reste del patrimonio fiscal, pero si a mí no me han prestado el servicio, yo no he recibido los bienes, pues difícilmente voy a poder soportar que efectivamente se trataba de un pasivo a la fecha del corte efectivamente real. Pero no quiere decir que no se pueda hacer, o sea, en el día a día y sobre todo pues en el corte intermedio del año, pues muchas veces recibimos los servicios y se demoran en facturarlo y uno pues más o menos pasa por alto y simplemente dice, bueno, pues el próximo mes cuando llegue la factura, cuando uno debería de alguna manera reconocer el gasto desde que efectivamente el servicio se recibe, o recibo incluso los bienes con remisoria y los entro a la bodega, incluso hay veces hasta se entran al inventario y simplemente pues no se tiene la precaución de generar ese pasivo que representa ya la obligación de pagar cierta de esos inventarios, esos bienes que se adquieren. Entonces todo eso pues creo que sí hay cosas que se pueden hacer válidamente. Lo importante pues es evidentemente que, como les digo, tenga sustancia. El decreto de dividendos, que es una medida que se ha hablado mucho, el decreto de dividendos, porque puede mejorar el impuesto a patrimonio, porque las asambleas pueden disponer de unas utilidades para efecto de decretarlas y simplemente sujetarlas a un plazo para el pago para los accionistas. ¿Qué quiere decir? Que decretarlas no significa pagarlas de manera inmediata, entonces la sociedad pasa el corte, habiéndolas decretado obviamente antes del 28 de febrero, pasa el corte ya no con ese valor dentro de su patrimonio, sino reconociendo un pasivo con quienes, pues en principio con los accionistas, y simplemente pues podrá pagarlo de acuerdo con su capacidad de caja y su liquidez en el tiempo que finalmente la asamblea disponga para eso. Pero lo más importante es que la foto que le toman el 1 de marzo, pues es una foto donde ya esas utilidades estaban decretadas, con lo cual era un pasivo y es un pasivo que claramente existe, simplemente sujeto a un plazo. Ahora, decretar dividendos tiene que tener uno, obviamente, el análisis completo, porque recordemos que los dividendos tienen impuesto al dividendo si son utilidades posteriores a 2017, tiene eventualmente si son utilidades que respecto de las cuales la sociedad no pagó el impuesto y que los denominamos dividendos grabados en virtud del artículo 49, pues van a tener la retención asociada a ese impuesto corporativo y pues tarifa general 35%. Entonces, pues que no nos salga, como decimos aquí, más caro el caldo que la enfermedad, o el remedio que la enfermedad, perdón,
porque pues el impuesto al patrimonio es del 0.5%, llevando las cifras reales por cada 1.000 millones de pesos que uno rebaje la base, pues digamos la disminución del impuesto son 5 millones de pesos, pero si yo fuera a decretar 1.000 millones en una sociedad que por ejemplo fueran utilidades del año 2017 en adelante no grabadas, pues mínimo en cabeza de los accionistas, personas naturales, va a tener que practicar una retención del 15 sobre lo que exceda de 50 y pico millones de pesos, 1.090 VTs. Adicionalmente, voy a tener que practicarles la retención si esas sociedades es 10%, salvo que se traten de compañías holding o que se trate de compañías controlantes. Entonces, fíjense pues que la sola retención excede por mucho lo que representaría el supuesto ahorro en impuesto al patrimonio. Y si a esa ecuación fuera eso le ponemos que fueran grabados y ya lo que obtiene es una retención del 35%, pues efectivamente ahí sí, ni por los diablos uno va a hacer eso. Ahora, tampoco puedo satanizar necesariamente, porque si yo era una sociedad que en marzo me iba a reunir en la asamblea y ya tenía dispuesto que iba a entregar dividendos con las consecuencias que esos dividendos traían, porque finalmente la razón de ser de las sociedades es generar utilidades y entregárselas a los accionistas, pues habría sido oportuno tomar esa decisión antes del 28 de febrero y no tomarla ahorita el 15 o el 20 de marzo, porque pues así sean 5 por cada 1.000, pues ahorro es ahorro, y finalmente los efectos, digamos, de mayor tributación que podría generar, igual estaban dispuestos a asumirlos. Recomendaciones frente a este impuesto del patrimonio, pues básicamente pues es tener muy claro quiénes son contribuyentes, entendiendo el umbral, tener ojalá la mayor aproximación a la determinación cierta de ese patrimonio fiscal a 1 de marzo, insisto, es el patrimonio fiscal. Tenemos que hacer todas las conciliaciones entre la parte contable y fiscal obligadas para activos y pasivos. Por ejemplo, tasas de cambio, recuerden, pues o diferencia de cambio no realizada no se tiene en cuenta. Todo el tema de valoraciones o mediciones a valor razonable o similares no se tienen en cuenta. Entonces, hay que reajustes fiscales, ojo, que ahí si yo ya traía reajustes fiscales no me puedo desmontar de ellos. Ahora lo que sí puedo hacer es no causar nuevos reajustes fiscales, que eso se vuelve también relevante, cómo vamos a cerrar el 31 de diciembre, porque pues yo veo muchas veces que les gusta hacer reajustes por defecto. Hoy recuerden que esos reajustes incluso se pueden desatrasar en cualquier momento de manera acumulada, entonces no hay necesidad de hacerlos año a año. Entonces, ¿para qué crecer unos patrimonios fiscales que me van a significar un pago de impuesto? Y obviamente, pues evaluar el impacto en flujo de caja, porque pues así como al gobierno le llegan cosas intempestivas, a nosotros también. Esto no estaba en ninguno de los presupuestos de las empresas, y en algunos casos, pues estamos hablando de cuantías que no son tan irrisorias. Pues solamente piensen que el estimado del gobierno es a partir de este impuesto recaudar más de 8 billones de pesos. En principio hay una base de 15.000 empresas más o menos que podrían estar dentro del rango. Eso si uno se hace una división obviamente lineal, eso da casi 500 millones de pesos por empresa. Sabemos que no es lineal porque hay empresas que pagarán 30 millones o 15 y hay otras que pagarán miles de millones con patrimonios obviamente más altos. Aquí simplemente un ejemplo práctico que tiene como esa cascarita que muchas veces nos entra a jugar cuando ya estamos metidos en el cálculo, y es, recuerden que la foto me la toman con un patrimonio líquido. En este caso tenemos un patrimonio bruto de 15.000, unos pasivos de 3.000, un patrimonio líquido de 12.000, con lo cual la foto, ok, usted entra a la fila de los declarantes y obligados al impuesto del patrimonio, pero después aplica las exclusiones. En este caso pues puse el ejemplo de una exclusión de acciones del valor patrimonial neto de 4.000 millones, con lo cual le genera una base gravable de 8.000. En otros impuestos hemos visto que los rangos tienen, digamos, un primer rango exonerado a tarifa cero. En este caso no hay ningún rango a tarifa cero, con lo cual, pese a no exceder ya como base gravable los 200.000 VT, los 10.472, sí tiene que pagar por 8.000 millones de pesos y paga desde cero. Es decir, ella, como entró en la foto, así su patrimonio se le reduzca por debajo incluso del umbral, va a tener que pagar, y en ese caso va a pagar la tarifa del 0.5 desde el primer peso de patrimonio que posee. Entonces aquí el caso es muy drástico, porque uno puede tener una empresa de 10.390 millones de pesos de patrimonio líquido, no se tomó la foto, no pasó nada,
y no tiene acciones, por ejemplo, su base gravable, si hubiera pasado en la foto, serían 10.390 y tendría que pagar probablemente 60 o 70 millones de pesos de impuestos, pero entonces esa no va a pagar nada, mientras que la otra, que sí pasó la foto, pero tiene, por ejemplo, acciones que puede excluir y le daría una base gravable inferior, sí tiene que pagar impuesto. Yo creo, Anita, decime, porque yo creo que de tiempo ya estoy como mal, tenemos muchas preguntas para ver si sigo desarrollando el tema o atendemos las preguntas para no dejar sin responder. Beatriz, sí, solamente tenemos una, es de Joana, dice, el decreto 0173 de 2026 del impuesto al patrimonio para personas jurídicas dice que a 1 de marzo patrimonios de más de 200.000 VTs deberían liquidar y pagar. Este patrimonio es de revisa fiscal o contable. Tengo una entidad que cumple el tope contable no fiscal. Joana, sí, vuelvo y reitero porque vuelvo, y yo creo que esos son los tipsitos que uno oye y uno habla mucho y yo sé que hablo, pero yo creo que eso es lo más relevante que tienen que tener, sobre todo que ustedes son la puerta de entrada a ese cumplimiento. Entonces, ustedes o levantan la mano o bajan la mano. Entonces, lo primero que tienen que saber es el patrimonio fiscal, no es el patrimonio contable, pero el patrimonio fiscal del 1 de marzo. Entonces hay que hacer todo el esfuerzo para llegar a esa cifra. Y si efectivamente la cifra no excede ese umbral, como patrimonio líquido antes de cualquier exclusión, no están obligados al impuesto al patrimonio. Pero en esos casos donde el patrimonio contable es más alto, pues sí tenemos que tener muy a la mano y ojalá muy documentado esa conciliación entre el patrimonio contable y el patrimonio fiscal para que justificar correctamente ese patrimonio bruto y líquido que finalmente se determina 1 de marzo. Gracias, Beatriz. También para informarte que se te subió un poquito la cámara y no te estamos viendo. Entonces, ay Dios mío, no espérate. te quería interrumpir. Ay, Porque es que mi cámara es como inteligente, entonces me toca, yo no sé a quién persigue. Ahí atrás me ven, ¿cierto? Sí, ahí te vemos. Listo, qué pena con todos. Pero No bueno, te preocupes. Tampoco es que esté en mi mejor día. Anita, ¿tenés más preguntas o no? Por el momento solo esa. Listo, entonces yo creo que aquí simplemente una ñapa que les había preparado y obviamente pues yo me imagino que esta presentación no sé si la circulen, pero ya pues Logro decide. Como cosas que a mí me parece importante sobre todo tener en cuenta para este cierre del año 2025, que uno hay veces subestima, por lo menos desde la administración y dicen que los contadores molestan mucho y lo que sea, pero al final es esto lo que en una fiscalización nos lleva a un lado o al otro, sobre todo pues del desconocimiento de costos y gastos. Entonces les voy a dar pues aquí como ciertos tipsitos. Tenemos hoy un régimen tributario absolutamente exigente en el tema formal. O sea, y como tenemos una gran variedad de situaciones, que si con factura, que si con documentos aporte, que si nómina electrónica, que si entonces ya no se necesita factura. Entonces aquí yo creo que es muy importante y se nos ha vuelto por lo menos a nosotros una herramienta súper importante para cuando revisamos declaraciones de renta, es que hagan un anexo, traten, ojalá Logro con su sistema IRP debe tener ese desarrollo y si no, pues obviamente traten de construirlo desde que están causando, desde que están haciendo los reconocimientos, marquen con qué documento están soportando la transacción. ¿Por qué? Porque al final ustedes pueden sacar un reporte para identificar cuál es el total de costos y gastos de la empresa y hacer como quien dice una segmentación y decir cuáles están soportados en factura electrónica, estos, cuáles están soportados en documentos de soporte, estos, cuáles están soportados en nómina electrónica, estos, cuáles no tienen ningún soporte asociado y ahí a esos hay que entrar a revisar, si nos faltan documentos de soporte lo podemos hacer, recordemos que el año pasado tuvimos unas sentencias muy chéveres donde finalmente se declararon la nulidad de unos conceptos de la DIAN, que la DIAN pretendió que esos documentos de soportes tenían que ser expedidos en una fecha X o Y para soportar los impuestos descontables de IVA, pero finalmente se traslada también a renta, eso no tiene fecha, entonces todavía estamos a tiempo, sí, todavía estamos a tiempo, si no teníamos que hacer documentos de soporte, pues hagámoslos hoy, si eventualmente teníamos que pedir factura, pues pidamos la factura, si eventualmente eran operaciones que no constituían
ventas de bienes y servicios, pues entonces tengamos la otra documentación que soporta, porque esa no significa que porque no se tengan que facturar, no se tienen que soportar. Entonces pidamos los contratos si es que los hay. Ojo, si pedimos contratos y no los allegan, revisemos que no hubieran estado sometidos al impuesto de timbre, porque ahí es donde pecamos por hay veces por ingenuos, porque entonces la DIAN viene, nosotros felices les mandamos el contrato y ni siquiera tuvimos la precaución de verificar si se había o no pagado el impuesto de timbre. Si tenemos órdenes o documentos o cruces de correos o cotizaciones o lo que sea, pues tratemos de tener a la mano la mayor cantidad, digamos, de esa masa de soportes. Y al final yo debería tener el 100% de mis costos y gastos soportados. Ojo, no les estoy diciendo que todos tengan que tener ni factura, ni nómina, ni documento de soporte, pero todos en ese gran grueso, digamos, de segmentación, al final todo debe tener soporte. Así no sea pues los documentos oficiales del sistema de facturación electrónica. La DIAN está haciendo muchas visitas, muchos principios, digamos, de fiscalización que se convierten inicialmente en masivos, pero después pueden abrir expedientes con una cosa que hoy yo todavía digo es súper básica: conciliemos, tengamos súper conciliadas las cifras. ¿Cuánto es mi base con la que yo practiqué autorretención, si somos autorretenedores especiales? ¿Cuál es mi base con la que yo estoy presentando mi declaración de renta de ingresos? ¿Cuál es mi base de ingresos en IVA? No significa que tengan que ser iguales, porque evidentemente no necesariamente son iguales. Pero lo que sí tenemos que tener, y ojalá nuevamente previo a que llegue la DIAN, es conciliadas las diferencias. Y conciliadas no es solamente como le mandan a uno, hay veces, no, es que ahí está la conciliación, así 10 menos 2 da 8, yo digo, no, pues es que sumar y restar, afortunadamente creo que todos aprendimos, pero los 8 que me estás diciendo que restan, o los 2 que me está dando diferencia, ¿qué lo explican? ¿Qué lo compone? ¿Qué soporta y qué prueba eso? Porque hoy también estamos ante una DIAN, y sobre todo ya muy alentada y soportada por el mismo Consejo de Estado y las sentencias que estamos viendo de 2 o 3 años hacia atrás, hacia adelante, perdón, hacia atrás de aquí para allá, perdón, son sentencias donde privilegian y le dan mucho crédito a la parte probatoria. Ya no solamente es que aquí está la factura, aquí está mi contabilidad, y la contabilidad es plena prueba, y usted no me ha advirtiado la contabilidad y se acabó, que eran los litigios que antes teníamos. Ya sí, la DIAN nunca advirtió la contabilidad es plena prueba y se fue. Hoy el Consejo de Estado le dice, no, la contabilidad es una plena prueba y mientras no esté desvirtuada la puedo considerar, pero no es la única prueba. Y si usted no es capaz de contribuir con las demás pruebas que puedan llevar a la DIAN en primera instancia y al juez en última instancia al convencimiento que las operaciones son reales, que existen, que están soportadas, claramente nos van a desconocer la deducibilidad de esos costos y esos gastos. Entonces, la conciliación, hay también este año pasado hubo muchos y todavía nos siguen llegando, hasta principios de este año me llegaron algunos, donde nos decía la DIAN de manera general, revise su información exógena, porque yo creo que me encontré por allá 70 registros equivocados o 300 registros equivocados, y uno se va a la empresa y me dice, vení, son cualquier cantidad de formatos, 15 formatos, cualquier cantidad de miles de registros. Yo acabo de saber que tengo equivocados 70 registros. ¿Qué nos tocó hacer? Pedirle a la DIAN, vía derecho de petición, que nos dijera qué registros estaban malos y ya tomar las decisiones de corregir o no. Por ejemplo, nada menos ayer me respondieron de una empresa ya un derecho de petición de la DIAN y no se imaginan la sorpresa. Ellos venden pues al público, entonces toman obviamente mucha información en caliente cuando están haciendo la venta pues al público ahí pues, de frente, y entonces el señor dice que tiene cédula y resulta que la DIAN dice que es tarjeta de identidad, que el señor dijo que tenía pasaporte y resulta que tiene cédula de extranjería. Y digamos que en la mayoría de las cosas hemos visto que sí obedece, pues eso es error del que da los datos, error del que los graba, o sea, finalmente son errores que pasan. Yo creo que esos errores no son sancionables, pero sí son corregibles. Pero en el caso de ayer que les quiero contar, pues simplemente la empresa muy juiciosa fue y dijo, vení, tan raro, yo porque tengo cédula de extranjería, y se fue a consultar el RUT y el RUT aparece como cédula de extranjería. Entonces fíjense que tampoco la DIAN tiene la verdad revelada. Entonces aquí, lastimosamente, pues nosotros siempre vamos a entrar con la carga de la prueba trasladada por parte de la administración. Entonces seamos
en la medida de lo posible, porque los medios magnéticos, créanme que yo también digo, es que más teso que sea capaz de presentarlo sin errores, porque eso es una información muy grande, además pues que se alimenta de muchos actores que han intervenido en esa creación de esos parámetros y esa información, entonces el error también por ahí se puede cometer fácilmente, pero pues en la medida de lo posible tratemos de revisar y re-revisar esa información. Hay veces también yo encuentro que entregan información que ni siquiera cruza. Entonces uno va, la DIAN va y le dice a uno, venga, ¿por qué su formato de compras dice esto y yo veo que su inventario no hay qué? Y empieza uno, ay, es que reportamos el consumo de como compras, cuando realmente esas compras eran del año anterior. Pues esas cosas, pues con todo respeto lo digo, pues hay que tratar de ser mucho más juiciosos y evitar esos errores. ¿Por qué? Porque eso lo único que nos pone esos errores es una lupa, y la DIAN hoy con esas lupas puede iniciar ya procesos de fiscalización más profundos. Entonces, uno que quiere, en la medida de lo posible, pues estar menos expuesto a que la DIAN lo fiscalice, no porque tengamos cosas que ocultar, sino porque la sola fiscalización entorpece, nos quita capacidad de trabajo, nos quita foco y adicionalmente pues es muy probable que encuentre cosas. ¿Por qué? Porque perfecto es muy difícil que todos seamos. El impuesto de timbre ya les dije, el tema de la factura se lo refuerzo, la DIAN ya de manera consistente cambió, digamos, ya hace como 2 años su posición. Antes era pues que cualquier operación era obligación facturar y o documento equivalente, pues o lo que fuera, que fuera el soporte. Ya hoy la DIAN tiene claro que no todo es obligación de facturar o documento o soporte o documento equivalente, únicamente lo que constituye ingreso de venta de bienes o prestación de servicios. ¿Qué quiere decir? Hay muchas otras operaciones que no se tienen que facturar, pero vuelvo, insisto, por el hecho de que no se tengan que facturar no quiere decir que no se tengan que soportar. Entonces aquí, ¿qué estamos haciendo en las empresas? Una muy buena conciliación, una muy buena revisión, capacitación. Ustedes como contadores también les va a tocar hacer, como quien dice, la universidad logro pues trascender a sus equipos de trabajo y a todas las personas que en las empresas intervienen en estos procesos, por lo menos de creación de información, que finalmente es la fuente para que ustedes saquen no solamente pues los reportes contables, pero también construyan toda la información tributaria. Y por último, obviamente, validar los cruces con terceros son importantes, que en muchas revisorías fiscales, pues para su auditoría hacen esos cruces, pues qué tan bueno que pudiéramos pues también compartirnos mutuamente el revisor y las partes internas esos cruces, alertar si eventualmente hubiese diferencias. Y por último, la tasa de tributación depurada, que sabemos que llegó, pensábamos que iba a ser más fácil que la Corte la tumbara, hoy está siendo realmente muy difícil. De hecho, hasta la fecha, pues las demandas que se han presentado o se inadmitieron desde el principio y finalmente no se quisieron revisar por parte de la Corte. Digo, no se quisieron medio voluntarioso, porque yo creo que razones sí había, pero pues ellos entendieron que no. Pero una que sí logró cursar, finalmente la Corte la declaró constitucional la tasa, y en este momento solamente estamos pegados, pues como quien dice, de los santos de una que está cursando. Hace poquito se cerró el tiempo para presentar a la Corte sustentación de eso por parte pues de la ciudadanía. Se hicieron muchos pronunciamientos, yo creo que eso contribuye notablemente a que la Corte pues pondere un poquito su decisión, pero en esa demanda no se está pidiendo la inconstitucionalidad del impuesto, porque yo insisto que ya se declaró constitucional, sino que como finalmente termina agravando eventualmente diferencias temporarias, pues cuando esas diferencias temporarias se realizan ya fiscalmente se genera una posible doble tributación. Entonces lo que están pidiendo es que por lo menos se establezca una medida de atenuación de esa doble tributación, permitiendo, por ejemplo, en ese momento compensar ese exceso que estamos pagando ahora por tasa mínima, o eventualmente que esas operaciones en ese momento ya no paguen impuesto. Vamos a ver pues finalmente qué se resuelve. La tasa mínima de tributación, recordemos que es un cálculo alternativo, obligatorio, que tenemos que hacer todas las empresas y todos sin ninguna excepción. ¿Para efectos de qué?
para efectos de comparar si mi impuesto determinado por el sistema ordinario, que es el resultado obviamente de aplicar la tarifa a la renta líquida, renta depurada, no supera el 15% calculado por esta metodología de la tasa de tributación, pues vamos a tener que hacer el ajuste al impuesto ordinario hasta llevarlo al valor que representa ese 15%. ¿En qué consiste la tasa de tributación depurada? Pues es una fórmula relativamente fácil porque pues los conceptos realmente no son muchos y además pues no admiten mucha interpretación, donde básicamente nos obligan a partir de la utilidad contable y a partir de la utilidad contable depurarla y llegar a una utilidad contable depurada que finalmente es a la que se le calcula el 15% y esas dos bases o esos dos impuestos son los que se comparan para calcular el ajuste. Muy importante tenerla bien calculada. Tuvimos el año pasado también varias comunicaciones todavía relativamente amistosas, preguntándonos o invitándonos a reconocer impuestos adicionales. ¿Por qué? Porque a partir de la conciliación fiscal que entregamos como previo a la declaración de renta o que llenamos, la DIAN tiene todos los elementos para calcular la ecuación, pues la fórmula. Entonces la DIAN obviamente la calcula y ve que es diferente a la que nosotros calculamos y nos está pidiendo en la mayoría de los casos de manera acertada que se haga una corrección del cálculo de la tasa mínima y en últimas pues detrás de lo que va es que ajustemos el impuesto y paguemos obviamente la sanción y los intereses que de eso se deriva. Entonces hasta aquí lo que había preparado. No sé, Anita, si hay alguna pregunta aquí de último minuto y si no, pues agradecer obviamente al Logro y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Mi Beatriz, sí, tenemos dos preguntitas, quizás pues como para resolverlas de manera rápida. Milena dice que está en varias ocasiones tratando de mirar su información exógena, pero la página de la DIAN no responde. ¿Esto es un error generalizado en el país o es específico? Pues no me lo ha comunicado nadie ese error, con lo cual pues no podría yo afirmar que es un error generalizado. Pero ante la duda, yo creo pues que la parte técnica de la DIAN es bastante eficiente, pues vale la pena tratar de comunicarse pues con el área técnica de la DIAN, si es que existe esa diferencia, y si no, pues vía derecho de petición, pues que PQRS, la DIAN, la verdad, esos PQRS que uno le presenta se responden y es bastante ágil en responderlo. Entonces, Milena, yo creo que por ahí de pronto puedes tener un acercamiento más claro a la situación, si es particular y cómo resolverla o si definitivamente es un tema generalizado. Ahí estás en mute. Estos de los que funcionan cuando se activan, Beatriz, perdón. Dice Milena también que ha escuchado que la DIAN va a revisar sus inventarios, que si esto es verdad. Digamos que dentro de las capacidades que tiene la DIAN, pues claro, puede revisar pues cualquier cosa y entre ellos los inventarios. La DIAN sabe, y pues así con los funcionarios que uno habla, se lo reconocen, la DIAN sabe que los inventarios han sido de largo plazo un foco, digamos, de tergiversación de las realidades. Pero ella también reconoce, o los funcionarios reconocen la dificultad que eso trae, o sea, porque los inventarios, pues ellos van a ir a revisar el inventario de 2024, pues van hoy y obviamente el inventario de 2024 claramente no es el que existe hoy. Entonces esa temporalidad les dificulta a ellos mucho, pero tengo, por ejemplo, empresas donde sí nos han venido cuestionando ya de manera activa, no tanto, digamos, el inventario, pero van y se nos meten con los costos y empiezan entonces a preguntar, nos hacen abrir esa cuenta de costos, pues ustedes nos imaginan hasta qué nivel, y por ejemplo encuentran los ajustes a costos o ajustes al inventario, que hay veces se hacen pues porque administrativamente y para la realidad de la información financiera pues es correcto. Si yo fui, conté y no había las camisetas, pues lo mínimo es ajustar mi inventario, pero no se soportan adecuadamente para efectos fiscales y entonces están pretendiendo desconocernos esos ajustes.
Perfecto. Beatriz, ¿me confirmas por favor si estás viendo bien pues como mi cámara? Tengo como problemas acá con mi No, interfaz. veo muy lindo el logo, veo muy lindo el escritorio de fondo, mejor dicho, veo muy lindo tu fondo, pero a ti no te veo. Algo pasó con mi interfaz y me borró como todo, toda la interfaz de la plataforma y habían otras preguntas, pero no sé qué le pasó al espacio. Y bueno, pero yo creo, yo no las puedo ver, ¿cierto? No, yo no las, si yo las No. veo, no, no las puedo ver. No, pero yo creo que igual pues el tiempo se nos agotó, yo también tengo que salir porque tengo otro compromiso. Sí, ahí Entonces, los invito, es que nos puedan dejar de pronto las preguntas al eso. finalizar el webinar. Y Estas yo se las preguntas, respondo, tú me las mandas y yo te las respondo sin problema. claro que sí. Ahí también ofrezco disculpas, pues como por el percance tecnológico. No sé la verdad qué le pasó, es primera vez que me pasa en la plataforma, pero por cuestiones de tiempo y de agenda de nuestro panelista, pues ya vamos a ir cerrando como este espacio de preguntas para que puedas cumplir como con tus labores del día a día, Beatriz. A todos agradecerles de antemano pues por este espacio, por sacar este tiempo tan valioso para ustedes, para seguir creciendo. Recuerden que son espacios de alto valor, gratuitos además, para que los aprovechen muchísimo. Gracias por estar el día de hoy y gracias a Beatriz por compartir todo ese conocimiento con nosotros y con las personas que hoy nos acompañaron. Para las personas que no pudieron asistir o que quizás se perdieron parte de, pues, como de este espacio o quisieran repasar lo posterior, lo vamos a estar poniendo en nuestro canal de YouTube y ahí pueden revisarlo. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @tulogro y ahí van a tener toda la información y también la plataforma generalmente les envía días posteriores la grabación a cada uno de sus correos para que estén ahí también súper pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo espacio y recuerden estar pendientes de la agenda de esta semana y de la próxima. Que estén muy bien. Hasta luego. Anita, muchas gracias. Chao. Chao.
Entonces, exacto. Entonces la preocupación, pero nosotros no podemos esperar a que nos lo suelten en abril para hacer eso. Sí, sí me entiendes mi preocupación, porque ¿qué podemos hacer? Exacto. Ah, no. Es que, José, pero eso, no, pero entonces venga. Entonces vamos a ser estratégicos. Vamos a ser estratégicos. Eh, Averigüe usted como quien no quita la cosa, cuál es el plan de entrenamiento que tienen estipulado para este grupo, no, a mí no me importa comercial, para este grupo en particular. Y la primera premisa es que yo no quiero el mismo onboarding de un equipo comercial, yo quiero un onboarding distinto. ¿Por qué? Porque es un equipo distinto, porque es un enfoque distinto. Y en ese onboarding hay que sumar sesiones personalizadas con el equipo comercial de partners para que entiendan cómo se hace una negociación con un partner que es distinta a cómo se hace una negociación comercial. En ese orden de ideas, Lonito con José. O sea, mejor dicho, entendamos cuál es el camino. Estoy segura, 99.9% segura que van a hacer el mismo camino el comercial, porque es que este equipo no existe, pero como este equipo no existe, estamos dispuestos a crear un camino distinto y ese camino incluye que tengan sesiones contigo y ya. Y lo que yo digo es eso, hey, estuve revisando el equipo, a los ejecutivos necesitamos darles un enfoque distinto, necesito sumar a este mes de inducción unas sesiones con José Ever y ya.